Bienvenidos a la economía. Se tensan las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea. Pekín ha denunciado ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, los aranceles de Bruselas a los vehículos eléctricos chinos. En julio, Bruselas impuso una carga adicional de hasta el 38% sobre el valor de los autos eléctricos importados desde Pekín. China aseguró que la medida viola las reglas de la OMC y afecta a la cooperación global, ya que bloquea la lucha contra el cambio climático. Pero Bruselas estima que China subvenciona ilegalmente a sus fabricantes. Vamos a comentar este asunto con el economista Juan Carlos Martínez, que nos acompaña desde Italia. Esta vez, Juan Carlos, muy buenas. Se avecina una guerra comercial entre China y Estados Unidos. De hecho, Pekín ya respondió a los aranceles impuestos por Bruselas en junio con una investigación a las importaciones de cerdo. Bueno, pues no sería de extrañar que esa guerra comercial entre la Unión Europea y la Unión Europea y China pudiera tener lugar. Es cierto que la Unión Europea ya está aplicando esos aranceles. Veremos al final qué pasa con la OMC, cómo se puede este mecanismo o estos aranceles pueden ser tratados dentro de los mecanismos de mediación de la OMC, pero realmente apunta que sí. De hecho, pues el siguiente en la lista o la represalia por parte de China pues puede ser el sector del porcino, muy importante para algunos países como por ejemplo España, y también el sector del brandy, pues fundamental para Francia, ¿no? Realmente mucho me temo que pueda haber una escalada, porque creo que Europa tiene una voluntad clara de acabar con la importación indiscriminada de vehículos eléctricos chinos. Juan Carlos, ¿cuánto miedo tienen las automotrices europeas a los vehículos eléctricos chinos? Pues la verdad es que mucho, porque entran a unos precios verdaderamente competitivos. También es verdad que los fabricantes europeos no han sido capaces de desarrollar vehículos eléctricos a unos precios, digamos, asequibles para gran parte de los consumidores. Se centran más en el segmento premium, y es en ese, digamos, segmento más popular donde los fabricantes chinos tienen capacidad para entrar. Pero los aranceles probablemente puedan frenar una parte del problema, que es la importación de esos vehículos, digamos, a precios más asequibles. Pero el problema es que China ya está poniendo el caballo de Troya, es decir, está empezando a pensar en la fabricación de vehículos, digamos, eléctricos en la propia Unión Europea, y vemos que hay proyectos de instalación de empresas chinas, pues por ejemplo en Barcelona o por ejemplo en países del este como Hungría. Y eso va a ser más complicado. Si bien es cierto que si esos coches se fabrican en Europa, desde luego no tendrán los precios y seguramente las subvenciones que tienen o que hoy tienen en China. Por tanto, serán unos precios más equilibrados, ¿no? Pero yo creo que es un riesgo importante, y sobre todo creo que los fabricantes europeos deben reaccionar y deben ser capaces de abastecer al mercado de esos vehículos a unos precios más asequibles que hoy en día cuesta mucho encontrar. Juan Carlos Martínez, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta otra ocasión. El temor de una recesión en Estados Unidos desató una volatilidad que hizo temblar los mercados de todo el mundo. Pero la semana terminó con relativa tranquilidad a medida que las acciones recuperaban casi todas sus pérdidas. En Wall Street, los índices S&P 500 y Nasdaq mantuvieron ganancias moderadas este viernes, calmando las preocupaciones tras el pánico desatado el lunes. Varias monedas afectadas, como el peso mexicano y el real brasileño, también han recuperado parte de las pérdidas de la semana. Y a todo esto, la Reserva Federal se prepara para bajar de forma paulatina las tasas de interés, lo que podría infundir más confianza a los mercados. Y vamos en busca del análisis con mi compañero Jesús García en Nueva York. Jesús, ¿qué tal? Muchos saludos. Cuéntanos los detalles. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los índices en la bolsa estadounidense? Y si logran realmente calmar las preocupaciones de estos últimos días. Perdona. Sí. No, perdóname, me adelanté un poco. Un gusto saludarlos. Y pues sí, en efecto, la bolsa estadounidense pues ha tenido un comportamiento un poco más calmado de lo que hemos visto a partir de lo que se llamó el lunes negro de este año, con las pérdidas significativas. Hay que señalar que el Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq, estos índices que son los más importantes en los Estados Unidos, pues iniciaron con una ligera ganancia de 0,40% y hasta un 0,51%. Sin embargo, están cerrando en un poco más bajo. En el caso de Dow Jones está cerrando con 0,12%. Es, sin embargo, una ganancia importante considerando lo que ha estado pasando. El comportamiento pues ha sido variable, por supuesto, y la administración Biden también ha estado hablando de
digamos, enviar un mensaje de tranquilidad, y hoy, por ejemplo, presumió los avances de la aplicación de la ley Chips y Ciencias, que contiene pues inversiones multianuales y está avanzando pues en varios estados. Hay que recordar que hay inversiones en manufactura e infraestructura que comenzaron este año y continuarán de una manera importante en 2025, que ya son las proyecciones que se están empezando a realizar. También hay que recordar que hubo ganancias también en el Nikkei. Estamos viendo ganancias muy similares de lo que ocurrió hoy en Estados Unidos, y al mismo tiempo, como bien mencionabas, pues algunas monedas en Latinoamérica, como el peso mexicano, que se había calificado como superpeso y registró pérdidas, pues volvió a recuperar y está por debajo de los 19 pesos por dólar en grandes transacciones. Jesús, y después de la tormenta financiera que hemos visto esta semana, crece la presión sobre la Fed. ¿Qué papel puede tener una bajada de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal? Pues es muy importante porque después de lo que ocurrió, la Fed, hay que recordar que aumentó las tasas de interés después de durante la pandemia de COVID-19, y estaban esperando para tomar una decisión y empezar a bajarlas. Hay una división entre los economistas señalando de que debía haberse bajado ya desde antes, pero otros señalaron que todavía se puede esperar. Una encuesta hoy publicada por Bloomberg, por ejemplo, señala que la mayoría de los economistas que pueden tener una influencia importante en la decisión de la Reserva Federal se apoya a que se baje 0.25% de la tasa y no el 50% como se había proyectado. La reunión de la Fed es el 17 y el 18 de septiembre, que es cuando podríamos ver. Pero no es el único indicador que podría determinar lo que pasa con la economía de Estados Unidos. También hay que esperar los reportes nuevos de empleo, consumo y producción. Muchísimas gracias, Jesús García, por este análisis desde Nueva York. Muchísimas gracias. Hasta luego. La economía de Rusia creció un 4,4% en el segundo trimestre del año, pero a pesar de los resultados positivos y la subida, los analistas creen que la caída puede ser inminente. Veamos por qué. Han pasado ya 25 años desde que Vladimir Putin llegó al poder. Desde entonces la economía rusa vivió impactantes cambios. A pesar de librar una guerra contra Ucrania y afrontar sanciones internacionales por la agresión, el PBI de Rusia creció 4,4% en el segundo trimestre. Pero, ¿todo marcha tan bien como parece? Si hablamos solo de los números, sí, son impresionantes. Y la economía rusa sobrepasa a la de algunos países desarrollados como Alemania o Reino Unido. Pero cada vez que hablemos de la economía rusa, necesitamos tener claro qué hay detrás de este crecimiento. Los expertos creen que esta fortaleza económica es inducida por factores insostenibles. La maquinaria bélica contra Ucrania generó un inmenso gasto público que está apuntalando la economía mientras crea una ilusión de estabilidad. La economía rusa está operando al máximo de su capacidad, y el principal ingrediente de esta receta son los gastos de guerra, que ahora superan el 30% de los niveles de preguerra. La economía rusa para mí es como un maratonista que toma anabólicos. Cuando los anabólicos funcionan, él corre, pero si dejan de funcionar, se cae. Mientras Rusia sigue redireccionando sus exportaciones de Europa a Asia y mantiene altos niveles de gasto militar, la pregunta persiste: ¿cuánto más durará la maratón rusa? Pues sí, porque Rusia crece en medio de la guerra, pero la gran pregunta es, desde luego, ¿hasta cuándo podrá seguir haciéndolo? Y nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para analizarlo con nuestro compañero allí, Ezequiel Daray. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas tardes. Decíamos que Rusia crece más que las potencias occidentales, pero ¿hasta qué punto es sostenible un crecimiento basado en el gasto militar? Bueno, Rosa, económicamente en el corto plazo es sostenible porque el PBI, como dices, está creciendo, el rublo se ha apreciado, se había depreciado muchísimo en el año 2022. Tienen una inflación de un 9% anual que es elevada, pero está relativamente controlada, y tienen un muy bajo nivel de endeudamiento. O sea, esto le permite a Putin todavía endeudarse un poco más para la guerra. Pero han transformado completamente su estructura de gastos. Como veíamos en el informe, un tercio de todo el gasto público se destina a gasto militar improductivo, que además tiene otros factores, como por ejemplo, hay una gran escasez de mano de obra calificada por el envejecimiento de la población,
porque muchos jóvenes han emigrado y porque el sector de fabricación militar, que es el que mejores salarios paga en Rusia, se está llevando toda la mano de obra. Esto está desabasteciendo, o sea, no solo no hay inversión en otros sectores de la economía, sino que tampoco hay mano de obra. ¿Y por qué decimos que el sector militar es improductivo? Bueno, siempre lo sostenemos. No es lo mismo invertir en un puente, en tecnología, en algo que va a crearle productividad a la economía en el futuro, que en un arma de guerra que tal vez en unos meses quede destruida en un campo de batalla. Claro, muy interesante este punto, Ezequiel. Pero otra cosa, muchos creían que las sanciones económicas dañarían y quizá mucho la economía rusa. Viendo estos resultados, ¿podemos decir que han tenido algún tipo de impacto real? A ver, no el impacto que se preveía. Me acuerdo que Joe Biden decía que la economía rusa va a caer a la mitad de lo que era. Bueno, no está pasando eso. Sí, algunas sanciones que ha impuesto Estados Unidos últimamente, como por ejemplo prohibirle a muchos bancos comerciales operar con bancos rusos, está afectando el comercio internacional de Rusia. Las acciones tienen efecto al principio, hasta que la economía puede acomodarse. Por ejemplo, el techo que le pusieron al petróleo o la prohibición de exportar gas a Europa funcionó al principio hasta que pudieron reemplazar y redireccionar todo eso hacia China, hacia la India. Ese petróleo que va a la India vuelve a Europa después más caro. Y bueno, de esa forma lo han logrado hacer. China ha sido un factor clave para que Rusia no sufra tanto las sanciones. Hoy el comercio bilateral entre ambos es de 244.000 millones de dólares por año, pero también, como decíamos, la India y parte del sur global con países como Brasil. Muchísimas gracias, Ezequiel, por este y otros análisis esta semana desde la Bolsa de Frankfurt. Buen fin de semana. Y buen fin de semana, desde luego, para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.